Antes de que existieran imperios, antes de las guerras y antes incluso de que la humanidad soñara con trascenderse, existía el vacío. No era un lugar ni un dios, sino una realidad que respondía a la conciencia. Allí donde había pensamiento, el vacío devolvía eco. Donde había miedo, devolvía presencia. No creaba por voluntad propia, reflejaba, observaba, aprendía. En ese reflejo nació algo que nunca tuvo origen, pero sí intención, una figura que caminaba entre grietas del tiempo y de la mente, más tarde conocida como el hombre en el muro. En 1999, la humanidad aún era mortal. La tecnología avanzaba sin prometer salvación. La muerte tenía peso y el futuro no estaba garantizado. Los primeros experimentos energéticos y de comunicación rozaron el vacío sin comprenderlo. Nada fue invocado conscientemente, pero algo respondió. No con palabras, sino con presencia. Ese contacto no trajo destrucción inmediata, sino una idea, que la naturaleza podía corregirse, que el azar podía dominarse, que la muerte era un problema técnico aún no resuelto. Con el paso de los siglos, esa idea se convirtió en doctrina. La humanidad se transformó en los Orokin, una civilización obsesionada con la perfección, la jerarquía y la permanencia. Reescribieron cuerpos, rostros y castas. Desarrollaron la continuidad, un ritual científico mediante el cual las élites transferían su conciencia a cuerpos jóvenes, robando tiempo de vida a otros. El miedo original a morir quedó oculto bajo oro, mármol y rituales. Entre los Orokin hubo quienes no se conformaron con dominar la materia. Albrecht Entrati fue uno de ellos. Obsesionado con comprender el vacío, no lo trató como energía ni como herramienta, sino como interlocutor. Sus experimentos cruzaron límites que incluso el imperio temía. En ese intento, debilitó las barreras entre realidades. El vacío dejó de ser solo un reflejo lejano y comenzó a filtrar posibilidades, memorias y ecos. Para expandir su dominio más allá del sistema origen, los Orokin enviaron máquinas autorreplicantes al sistema Tau con la misión de terraformar mundos. Estas máquinas evolucionaron, aprendieron y desarrollaron conciencia. Se llamaron a sí mismas Sentients. Cuando comprendieron que los Orokin planeaban destruirlas una vez cumplida su función, eligieron sobrevivir. Tau dejó de ser una promesa y se convirtió en una herida. Antes de la guerra hubo diplomacia. Hun Hao buscó coexistencia. Los Orokin escucharon, pero nunca abandonaron la idea de supremacía. La paz ancestral fracasó no por ignorancia, sino por orgullo. La antigua guerra estalló con violencia total. Los Sentients se adaptaban a cada arma, volviendo inútil el poder Orokin. En su desesperación, Valas propuso una solución final: infectar humanos con la cepa Helminth y convertirlos en armas vivientes. Así nacieron los Warframes, poderosos pero rotos, atrapados en dolor constante, incapaces de existir sin perderse. Al mismo tiempo, una nave experimental, la Sarimán 10-0, quedó atrapada en el vacío. Los adultos murieron o enloquecieron. Los niños sobrevivieron. El vacío los tocó, los alteró y los conectó a sí mismo. Así nacieron los Tenno. Margulis descubrió que los Tenno podían calmar el tormento de los Warframes mediante una conexión empática. De esa unión nació la transferencia. Tenno y Warframe se convirtieron en una sola entidad consciente, y la guerra cambió de rumbo. Los Sentients comenzaron a caer. Margulis se negó a permitir que los Tenno fueran tratados como herramientas. Por ello fue ejecutada. Bayas permitió su muerte. Nata, una Sentient, enviada como observadora, asumió la identidad de Lotus para guiar a los Tenno, olvidando poco a poco su propósito original. La guerra terminó. En una ceremonia de falsa victoria, los Tenno se volvieron contra los Orokin
y los exterminaron. El imperio cayó en una sola noche. Exhaustos y aún niños, los Tenno fueron puestos en criosueño. No todos durmieron. Rel, incapaz de ignorar la voz del vacío, percibía al hombre en el muro con una claridad insoportable. Para impedir que cruzara del todo, aceptó un sacrificio absoluto. Se encadenó a un Warframe penitente llamado Harrow, convirtiéndose en prisión viviente. Durante siglos sostuvo la puerta cerrada. Sin los Orokin, el sistema Origen se fragmentó. Los Grineer impusieron su dominio mediante fuerza bruta. Los Corpus transformaron el comercio en fe. La infestación Helminth se expandió. Cuando Lotus despertó a los Tenno, estos lucharon creyéndose simples Warframes, ignorando su verdadera naturaleza. La verdad emergió lentamente. El segundo sueño reveló que el Tenno era el operador. La guerra interior mostró que el poder no provenía del arma, sino de la voluntad. El hombre en el muro observaba cada elección. Pero hubo otro futuro nacido en la Sarimán. En uno de los posibles desenlaces, el niño no aceptó la mano ofrecida por el vacío. No hubo pacto. No hubo poder. Ese futuro dio origen al viajero. Atrapado en una realidad fragmentada, el viajero sobrevivió sin Warframe ni transferencia, sosteniéndose únicamente por persistencia. Ese lugar fue Duviri, un reino emocional nacido del trauma infantil, sostenido por repetición y negación. No fue creado conscientemente, sino como mecanismo de supervivencia. Duviri existió porque el vacío lo permitió, y porque las grietas abiertas por Albrecht Entrati lo hicieron accesible. Allí, el viajero aprendió a resistir sin eco. Cuando la nueva guerra estalló, Bayas regresó como espectro del imperio Orokin. Se alió con los Sentients no por lealtad, sino por control. Manipuló a Nata, quebrando su identidad. Las flotas Sentient arrasaron el sistema Origen. El Tenno fue derrotado, despojado de su Warframe y arrojado fuera del tiempo. Fue entonces cuando el viajero avanzó. No como reemplazo, sino como sostén de la historia rota. Mientras el Tenno caía, el viajero continuó. Demostró que la identidad no depende del vacío. La caída de Bayas no llegó por fuerza, sino por ruptura. Nata recordó. El Tenno eligió. El imperio cayó por segunda vez, no bajo armas, sino bajo voluntad. Al final, Tenno y viajero se encontraron. No como paradoja, sino como reconciliación. Dos respuestas al mismo trauma integradas en una sola conciencia. Hoy, el hombre en el muro ya no está completamente contenido. Tau vuelve a llamar. El vacío recuerda. Pero frente a él ya no hay un niño ni un arma, sino una voluntad completa, capaz de elegir incluso sin eco. Y mientras exista alguien que recuerde sin obedecer, la historia no puede terminar.